106.5. Seis 59 minutos. Son las 6:59 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. En este viernes 21 de agosto, año 2020. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. Buenos días a toda la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23. Buenos días a las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales y los canales 29 y el canal 24 de Santo Domingo se incorporan a partir de las 9 de la mañana, pues a el Sol de la Mañana. Así es que también un saludo para ellos. Entonces, señores, esta es la agenda que vamos a agotar en el día de hoy. Vamos a hablar de las cancelaciones de embajadores en 20 países. Vamos a hablar de la disolución del despacho de la primera dama. Y entonces está la designación de la señora Miriam Díaz Santana como la nueva coordinadora de participación ciudadana. Está también la broma de Farideh Raful sobre la segunda mayoría en el Senado. Y entonces nos preguntamos, y ojalá que tenga tiempo de desarrollar, cuándo se anuncia el plan de recuperación económica, y desde luego que hay otros hechos que también lo tocamos en estos comentarios, como lo que ocurrió con el anuncio que estaba pautado para el día de ayer de el plan para el próximo año escolar. En principio, el ministro Fulcar había adelantado que el plan que se iba a anunciar había sido un plan previamente consensuado con todos los sectores de la educación. Entonces ayer se anunció que se pospuso para nuevos consensos. Lo que abunda no daña. Si se había consensuado, pero han surgido y hay otras opiniones que no han sido tomadas en cuenta, que serían tomadas en cuenta, pues perfecto. Que se anuncie pues el jueves o que se anuncie el lunes, no hay una gran diferencia. Pero desde luego que tenemos que definir con claridad qué es lo que va a pasar con el próximo año escolar. Tenemos que definir eso, porque además del tema prioritario de la educación, que a todos nos preocupa que este año pues no se pierda, que este año se aproveche en función de las oportunidades disponibles y las que se puedan adicionar, pero que se aproveche dentro de las posibilidades que nos plantea la pandemia. Además de esto, pues está la parte de los costes hundidos. Aquí también hay un tema económico importante. Por ejemplo, a los profesores del sector público no le afecta para nada que el año escolar se inicie el 24 de agosto o que se inicie un mes después o que se inicie en enero. No le afecta absolutamente para nada, porque los profesores, los maestros del sector público están tranquilos en su casa recibiendo sus sueldos completos
completito sin ningún problema. Es decir, que el Estado Dominicano, cada día que pase de retraso del año escolar, está pagando un dineral que no está teniendo ningún provecho. Ahora, ¿qué pasa? La otra cara de la moneda y la de los colegios privados. ¿Cómo pueden los colegios privados pagar a los profesores si no están impartiendo docencia? ¿Cómo pueden los colegios privados eso? ¿Cómo van los padres a ir a pagar mensualidades si los colegios no están impartiendo docencia? Entonces ahí hay una realidad totalmente distinta. Mientras el maestro del sector público está tranquilo, no, dice la ADP, no hay condiciones y podría no haber condiciones en mucho tiempo. No hay problema. El maestro del sector público recibe su dinero tranquilo. Pero el privado está en una situación de incertidumbre y las instituciones educativas privadas también en una situación de total incertidumbre. Lo que tienen planteado es un escenario de quiebra. Desde luego que la prioridad es la salud. Sí, la prioridad es la salud. Y por eso las alternativas que hay para el inicio del próximo año escolar toman en cuenta esa prioridad, porque en principio se habló de la posibilidad de un sistema flexible que entre presencial y no presencial, o también está la opción de que sea totalmente virtual. Entonces, ahí viene la pregunta de qué pasa con las escuelas y los estudiantes del sector público que no estén preparados para recibir en estos momentos la enseñanza a través de los sistemas de distancia, los sistemas de Internet. ¿Qué hacer? Bueno, tenemos una opción que fue la que dice Pepe Mojica, que se aplicó en Cuba. Pepe Mojica, que es un hombre de izquierda, pero él siempre criticó a Fidel Castro porque dijo que Fidel Castro igualó hacia abajo. Es evidente que en Cuba hay igualdad, pero igualdad en la miseria, igualdad en la pobreza. Entonces, ojalá que nuestras autoridades, hacia donde traten de igualar, sea hacia arriba, que porque una parte no pueda arrancar, porque una parte haya que tomar las medidas para ponerle en sus manos los implementos que se requiere para eso, que esa parte no sea la que trace la pauta, porque ahí estaríamos igualando hacia abajo. Si vamos a resolver el problema fuñendo a todo el mundo y problemas resueltos, pues estamos igualitos todos igualitos. Y mientras el Estado paga un dineral con profesores que están sentados tranquilos en su casa. Entonces, la asociación de colegios privados, cuando se habló de esta, o la gente han planteado lo siguiente: los colegios privados no nos hemos ido preparando durante todo el verano. Estábamos esperando hoy cuál era el plan y lo que ellos van a resolver para nosotros ir alineando también, porque se trata de un solo sistema educativo y como un solo sistema tenemos que ir de la mano en la misma ruta. Entonces, ellos tienen que esperar la oficialización del Ministerio de Educación, dicen ellos, para poder arrancar oficialmente, aunque ya han ido mostrándole a los padres las plataformas que usarán cualquiera que sea el método a implementar. Entonces ya vamos a esperar vamos a esperar entonces lo que ocurre el próximo lunes, cuando se anuncie definitivamente qué es lo que vamos a hacer con el año escolar. Entonces, bueno, el presidente Abinader
ayer adoptó una serie de medidas que fueron muy comentadas. Por ejemplo, están los decretos, o está el decreto en el que el presidente cancela 22 embajadores, creo que 20 que estaban en misiones diplomáticas activas y otros que estaban en funciones burocráticas. Ayer canceló 22 embajadores de un tirón. Bueno, era de esperarse que el presidente Abinader iba a producir cambios en la representación diplomática del país. Él tiene pleno derecho a hacerlo. E incluso lo hacen todos los países, porque hay una parte de los embajadores que son embajadores de carrera, hay otra parte que dependen de la designación del presidente de turno, y nadie discute que eso es una facultad del presidente, y nadie esperaba que no lo hiciera. Nadie esperaba que no lo hiciera. Lo que luce un poquito extraño es la forma y hacerlo a la vez. ¿Por qué? Porque él tendrá en cada uno de esos casos los distinguidos embajadores que va a designar. Pero para designar un embajador hay que pasar por un proceso que incluye un requisito que se llama la solicitud del placet. El placet no es más que, en función de lo que establece la Convención de Viena, y me refiero a la Convención de Viena sobre derecho diplomático, la del 64, no me refiero a la Convención histórica de Viena que trazó el orden internacional que rigió al mundo a partir de la culminación de las guerras napoleónicas, que fue la Convención de Viena del año 1814. No me refiero a esa, sino a la de derecho diplomático, que es una cuestión del siglo pasado. Entonces, esta convención establece lo del placet, que no es más que un permiso que se solicita al Estado donde usted tiene planes de acreditar a una persona. Entonces se le dirige una comunicación a ese Estado vía Cancillería, notificándole que el presidente tiene el propósito de designar al señor fulano de tal o a la señora fulano de tal como representante de nuestro país en su país. Entonces, el Estado Dominicano tiene que aguardar por esa aquiescencia del Estado donde va a designar a la otra persona, que incluso, conforme a la convención, si el Estado no le complaciera, si tuviera alguna objeción sobre la persona que se le está planteando, no está ni siquiera en la obligación de explicar los motivos al Estado que está haciendo la designación. Pero ese es un trámite. Ese es un trámite. Lo que quiere decir que en lo que eso se produce, se da una situación ahí de cierto vacío en la representación. Pero bueno, no importa, porque hay un encargado de negocios en cada una de las embajadas. En ese interinato, el encargado de negocios asume las funciones de embajador. Es decir, que eso es un asunto que está previsto. Pero yo creo que si se va de todas maneras a tomar una medida que todo el mundo le entiende y que está dentro de las facultades del presidente de la República, pues el hecho de hacerlo de una manera que no luzca como lo que se ha producido en estos momentos, porque lo que se ha producido en estos momentos es una cancelación. Yo veo que algunos medios hablan de destitución y uno por uno han ido exponiendo los casos. Destituyeron a Perencejo de tal, destituyeron a Perenceja de tal, destitución, y
enumeran cada uno de los casos de las personas que fueron canceladas o destituidas. Bueno, eso parece una destitución, parece una cancelación. Y yo creo que es distinto, no se perdía absolutamente nada, en vez de manejar una destitución, en vez de manejar una cancelación, manejar una sustitución, que es un trámite totalmente normal, que a nadie pues coloca en una situación incómoda. Si usted ha estado sirviendo en un país, usted tiene relaciones no solo con las autoridades de ese país, usted tiene relaciones con el cuerpo diplomático, con los otros embajadores. Una cosa es, y usted ha estado ejerciendo la representación de su país y usted entiende que lo ha estado haciendo con dignidad, pues de repente usted tiene una cancelación que no le da tiempo a tener la elegancia de despedirse de sus colegas embajadores, de agradecer las distinciones recibidas en el estado donde usted ha estado sirviendo, de poner en orden, de despedirse del personal, de hacer una serie de cosas que ¿a quién afectarían? ¿Eso afectaría a alguien? No, eso no afectaría a nadie. Eso no afectaría absolutamente a nadie. Y bueno, seguimos siendo dominicanos. Hay otro partido que está gobernando y qué bueno y que lo haga bien. Pero seguimos siendo dominicanos. Entonces, la razón de no darnos nosotros mismos el trato adecuado, pues yo creo que nos afecta a nosotros mismos, porque es la imagen del país la que yo creo que no queda muy bien cuando un embajador de repente tiene que salir como un prófugo. ¿Y cómo yo voy, con qué cara yo me presento un día más a la embajada, a no ser a buscar las cosas que pueda tener personalmente allí después que ya a mí me han cancelado? No que me sustituyeron, que viene otro distinguido embajador a representar el país. No, es que me cancelaron. Es que me cancelaron, es que este ha sido el premio que me da mi país por haberle servido en estas funciones. ¿Y por qué yo me he ganado este premio? Bueno, porque en mi país hubo un cambio político. Y yo me he ganado el premio de ser cancelado o de ser destituido, cuando yo pude haber sido sencillamente sustituido sin ningún problema. Y bueno, ya hay cambios, vienen otras personas. Qué bueno, mire, señor embajador, esta es la situación de la embajada, le deseo éxito, yo tenía estos trámites encaminados por aquí, yo había hecho esto, o hacen un almuerzo aquí mismo en el país y el embajador saliente o el que estaba en la misión se reúne con el que va, le explica todas las cosas en un plano de esa así. Pero hay que tener, un estado de ánimo bueno para que usted después de que, esto es destitución, cancelación, sálgase de ahí, entregue eso. Caramba, ¿y por qué? ¿Y por qué? Porque era una representación del país. La que estaba ahí era un embajador dominicano, entonces hasta para sustituirlo, mantengamos la elegancia diplomática, que eso no nos quita nada, absolutamente nada. Fíjense que yo no estoy alegando que ninguna de esas personas debió permanecer ahí si no era voluntad del presidente, porque en eso el jefe de la política exterior es el que está decidiendo. Y tenemos que confiar en su criterio, porque él fue electo para tomar las decisiones que él está adoptando. Entonces, otra decisión que adoptó ayer fue la de la eliminación del despacho de la primera dama. Esa era una promesa del presidente Abinader y también había sido un compromiso que la primera dama, Raquel Abinader,
había reiterado que a ella no le interesaba manejar el despacho de la primera dama con la cantidad de programas que tenía ese despacho y con los recursos que manejaba ese despacho para esos programas. Entonces, ella quiere una estructura un poco más pequeña y de todas maneras estará tratando de hacer un trabajo en beneficio de los que menos pueden, etcétera, etcétera. Bueno, eso solamente hay que saludarlo. Hay que saludarlo porque, primero, cada quien tiene derecho a trazar su propia vocación, es decir, cada esposa del presidente, cada primera dama, tiene derecho a establecer ella en qué cosas le interesa aportar, dónde se siente mejor aportando. Entonces, a nadie se le puede obligar a hacer cosas en las que no se sienta cómoda. No, si ella se siente mejor haciendo las cosas que ella va a hacer, perfecto. Incluso se creó una comisión que la encabeza el secretario de la presidencia, el señor Bacarrulla, para el traspaso de esos programas a las entidades afines. Y se habla, por ejemplo, del CAI, que podría ir a Salud Pública. El asunto es que sabemos que Salud Pública ya fue también transformada y no tiene de manera directa instituciones que estén a su cargo, sino que lo que es la rectora ya del sistema de salud, que las instituciones que antes manejaba el ministerio ahora están a cargo del Servicio Nacional de Salud. Y ese servicio tiene sus propias cargas de la que ocuparse, que no son pocas. Ahora pudiera recibir parte de estos programas. Eso puede parecer en términos institucionales más favorable, pero no necesariamente explique que esos programas estarán mejor atendidos, porque esos programas, desde luego, pierden poder, y un poder usado en este caso no para buscar riquezas personales, no para yo beneficiarme de la cercanía y con la cercanía favorecer a los míos y buscar riqueza para los míos. No, es hacer uso de esta cercanía, de este poder que tengo para gente de la que nadie se va a ocupar, porque qué difícil es la situación de una persona que tiene un niño en condiciones especiales, donde no hay entidades educativas, donde no hay sistema terapéutico de continuidad, donde si usted no es de clase media o de clase media alta, esa es una situación sumamente difícil, que alguien con la potestad de poder hacer que a usted se le atienda, alguien que se le escucha, pues se ocupe de usted. Yo no veo nada malo en eso. Y tampoco veo nada malo en que otra persona entienda que su prioridad social, que su compromiso social, lo puede expresar de otra manera. Es decir, ahí no veo otra cosa que no sea el cumplimiento de una promesa, de algo que la pareja presidencial estableció con anticipación que iba a ocurrir. Ahora solo roguemos porque los programas que priorizaban en sectores muy importantes y sectores totalmente excluidos, ahora en los organismos afines sigan teniendo la atención de la que esos programas pues disfrutaban, la atención que esos programas tenían. También, entre otras decisiones, ayer se designaron una serie de embajadores en los organismos multilaterales y quiero saludar la designación de Andrés L. Mateo
como el nuevo embajador dominicano ante la UNESCO. Yo creo que la República Dominicana, muy bien representada, que lo estuvo por José Antonio Rodríguez, que hizo un gran trabajo en el reconocimiento como patrimonio cultural de la bachata, como patrimonio cultural mundial del merengue, un gran trabajo de promoción al país. Ahora en las manos de Andrés L. Mateo también estará muy bien servida. Y justamente este tipo de posiciones encuadra muy bien con el perfil de un intelectual de la talla de Andrés L. Mateo. Y su representación está al nivel de lo que realmente el país lo requiere, como estuvo la de José Antonio Rodríguez. Es decir, que creo que muy acertada esta designación y le deseamos éxito al distinguido escritor, formidable escritor, exquisito escritor, Andrés L. Mateo. Entonces, bueno, Miriam Díaz Santana va a Participación Ciudadana, porque Participación Ciudadana se ha metido al gobierno. Entonces, su actual director ejecutivo es ahora un funcionario del gobierno, de compra y contrataciones. El embajador, el periodista Juan Bolívar Díaz, es ahora embajador en el Reino Unido de España. Y hay otras funciones en las que está, bueno, fue Participación Ciudadana quien sugirió pues al presidente Abinader de manera concreta, pues alguna gente lo hizo en solicitudes en medio, pero en una comunicación, la designación de la procuradora Miriam Germán. Ahora pues está la señora Miriam Díaz Santana, hermana del licenciado Juan Bolívar Díaz Santana, que ella ya había estado en la coordinación de Participación Ciudadana en otras oportunidades. Participación Ciudadana es el capítulo de la República Dominicana de Transparencia Internacional. Por eso es que yo siempre me he reído un poco cuando se presentan los informes, cuando Participación convoca la rueda de prensa para dar la primicia de cómo Transparencia Internacional ubica a la República Dominicana entre los países más corruptos del mundo. Ellos mismos son los que le dan ese sitial, porque ese era el rol de Participación Ciudadana. Ellos mismos son los que hacen el informe. Entonces después lo dan como una primicia, de ellos están refiriendo a un informe de Transparencia Internacional que fue servido por ellos mismos, pero después ellos lo sirven como una gran noticia. Y por cierto, cada vez que el país aparece peor, con más alegría. Cada vez que el país aparece, cada vez que ellos se ocupaban de poner al país en peor lugar, como uno de los países más corruptos del mundo, pues más alegría. Yo no sé si ahora tendremos un descanso. Yo no sé si nos vamos a beneficiar de eso. Yo creo que sí, que tal vez nos beneficiemos de eso, de que tal vez ellos ahora nos permitan retroceder unos peldaños y en los próximos informes sean más generosos, y este país aparezca como un país normal, un país como otros muchos países donde hay corrupción, donde hay instituciones que tienen que enfrentar la corrupción, pero que la mayor parte de los servidores que van al Estado son gente con vocación de servicio. Entonces, que no somos la peor cosa del mundo. Entonces, tal vez ahora con participación en el gobierno, pues ellos no van a decir de ellos mismos las peores cosas. O que no ha servido para nada, que tengan compra o contrataciones, o que tengan esto, que tengan aquello, porque si seguimos siendo uno de los países más corruptos del mundo en los informes que ellos elaboran, pues entonces ellos no han aportado. De manera que ahí tenemos un beneficio.
Ahí tenemos un beneficio a los que nos preocupa sobre todo la imagen de la República Dominicana. Es decir, la imagen de la República Dominicana podría ser menos agredida que lo que ha sido hasta ahora por el rol de esta agencia de los Estados Unidos que se llama Participación Ciudadana, porque también los fondos con los que se paga al director ejecutivo son fondos y las actividades de participación ciudadana son fondos de la Agencia Internacional de Desarrollo de los Estados Unidos. Es decir, son fondos de un gobierno extranjero de lo que se sirve esa entidad para atacar al gobierno local. Pero ya ahí habrá puede haber un descanso, puede haber una pausa y entonces ahí se nos pega algo bueno como país porque caramba, ese chucho ahí y siempre el país de mal en peor, etcétera, etcétera, es una cosa que estaba fuerte. Bueno, en relación con el debate, y me voy a quedar ahí, siempre ustedes ven que se me quedan algunos temas en carpeta, lo cual no es malo porque indica que no venimos a improvisar, que tenemos nuestra agenda de los temas que vamos a tratar, etcétera, y nunca nos quedamos en blanco. ¿De qué hablo ahora? ¿Y de qué hablo? Bueno, entonces, finalmente, no voy a tratar lo del plan económico, sino lo que tiene que ver con el Consejo Nacional de la Magistratura. Bueno, el santo PRM que haga lo que entienda, puede darse el lujo de hacer lo que entienda con la determinación de la segunda mayoría. Incluso la gente no le tomará muy en cuenta lo que haga en estos momentos porque estamos en el momento de estelaridad del PRM. No, cualquier cosa que el PRM haga en estos momentos, aunque sea negativa, la gente se la pasa por alto. Lo que no quiere decir que no se acumule. Y entonces cuando lleguen los días de los enojos y de los descontentos, esas cosas también influyen, pero no necesariamente en el momento en que se adoptan. No en el momento en que se adoptan. Lo de Farideh Raful a mí me parece una broma, pero lo creo, es decir, como déjame dar cuerda en este debate, porque no puede ser de otra manera. El alegato de que don Eduardo Estrella no se puede ver como una persona del PRM, por lo tanto que es al PRM que le corresponde la segunda mayoría. Eso yo lo veo como déjame introducir cuerda en este debate. Pues no lo veo de otra manera. No lo veo de otra manera. Eduardo Estrella es escogido en boleta PRM, un aliado del PRM. En otros senadores se alega que no eran parte del bloque que cogió a Luis Abinader, porque aunque fueron apoyados, por ejemplo, Bauta puede decir, bueno, yo fui apoyado por el PRM, pero yo no era parte del bloque presidencial del PRM, pues yo apoyaba a Leonel Fernández, nosotros no éramos parte de ese bloque. Pero con Eduardo no se puede decir lo mismo. Es decir, Eduardo era parte de ese bloque y surge en la boleta del PRM, además de la boleta de su partido, pero en la boleta del PRM como senador. Entonces, quien decide que él sea presidente del Senado y lo anuncia es nada más que la comisión política del PRM. La comisión política del PRM lo anuncia. Es decir que, aunque él directamente no sea del PRM, todo el mundo sabe que es un aliado, que es una representación de la fuerza que está en el poder en estos momentos. Que ese alegato de que pudiera ser ocupar las dos posiciones le saldría costosísimo al PRM. Costosísimo, porque en principio no. En principio ellos pueden hacer cualquier cosa y la gente todavía tiene que darle el beneficio de que hay que dejarlo actuar, de que hay que dejar que se pague hasta el noviciado y bueno.
Pero eso a mí me parece totalmente, eso es una broma. Eso no hay que tomárselo en serio, ese alegato. Sobre el debate de que si una persona que ha sido escogida por un partido político, que la curul es de él. Bueno, la curul es de él en cuanto a la representación, a lo que él entienda que pueda hacer. A lo que él entienda que pueda hacer. Pero una prueba de que eso no le corresponde a él es que si se diera una falta definitiva, entonces la Constitución, que está por encima de lo que diga cualquier otra cosa, es decir, no hay nada, usted nunca puede alegar que hay algo que dice algo distinto a la Constitución, que está por encima de nada, porque nada está, ni leyes especiales, ni leyes no especiales, nada que se establezca en ningún lugar que esté contra un mandato expreso de la Constitución, está por encima del mandato expreso de la Constitución. Entonces la Constitución establece claramente cómo se sustituye a una persona que ocupa una curul y tiene una falta definitiva, tiene que ser aislado por cualquier cosa del cargo, que nunca espero ese tipo de cosas. Solo lo cito como ejemplo de que no puede ser suyo lo que usted no hereda. Lo que los suyos no heredan si usted se ausentara. Entonces, eso no es suyo. Pero se puede hacer cualquier chanchullo. Es decir, usted puede decir, mira, Félix Bautista es un senador de la Fuerza del Pueblo. Félix Dionis es un senador de la Fuerza del Pueblo. Bueno, ellos están apoyando a la Fuerza del Pueblo. Ellos decidieron apoyar a la Fuerza del Pueblo. Ellos decidieron adherirse a la Fuerza del Pueblo. Pero ellos fueron electos como senadores del PLD y eso no lo despinta a nadie. Que hagan lo que les dé la gana con la senaduría que ellos alcanzaron. Pero hay un hecho ahí indiscutido de que esos senadores fueron escogidos en la boleta del Partido de la Liberación Dominicana. Si en estos momentos se decide que, bueno, vamos a privilegiar a Leonel y no al PLD, esa es una decisión política que la toma Luis Abinader. Es una decisión política que la toma él. En definitiva, ahí se va a hacer lo que el presidente Abinader diga que debe hacerse. En ese sentido, lo que él diga que debe hacerse. Pero nada que se haga quita del medio la realidad. Y la realidad, en principio, pues pudiera no tener ningún efecto. Pero se acumula. Y entonces cuando llega el momento de los enojos, cuando llega el momento de las impopularidades que son, digamos, naturales para cualquier gobierno y a veces más rápida de la cuenta, entonces todo lo que se ha hecho y que no se ha hecho de manera apropiada termina pues teniendo un alto costo. Ya veremos entonces lo que pasa. Cambio y fuera.